Tenía 12 años con una enfermedad, un problema. Aquella enfermedad, aquel problema era un flujo de sangre. Tenía un problema que la iba secando, la iba deteriorando, iba acabando con ella. El perder sangre, el tener un flujo de sangre para una mujer es algo que le va debilitando día con día, que le va debilitando en diferentes áreas y físicamente en diferentes aspectos, le va afectando porque está prácticamente perdiendo su fuerza, perdiendo la vida en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque está con aquel flujo, está con aquella hemorragia, con aquel problema. Y por más que quiera contrarrestar aquello, si la hemorragia, si aquel flujo de sangre sigue y sigue y sigue, solamente va a ir secándose en un proceso, va a ir muriendo en vida, es decir, lentamente va a ir deteriorándose, va a ir muriendo. ¿Por qué razón? Porque mientras no se detenga ese flujo, no hay algo que le pueda ayudar realmente. Esta mujer, dice la palabra, que ya había ido con muchos médicos, había buscado la ayuda, pero dice que nadie le había ayudado, nadie había podido hacer algo por ella. Antes dice que le iba peor, en vez de alcanzar una mejoría, dice que empeoraba día con día. Ya tenía 12 años. Y yo creo que para que una mujer tenga 12 años con un problema como estos que habla aquí la palabra, que es un flujo de sangre, ella en 12 años tenía que haber una diferencia tremenda en su cuerpo. Hablando de que yo creo que esta mujer estaba ya anémica, esta mujer estaba enferma, estaba débil. Yo creo que esta mujer apenas andaba, apenas caminaba. Yo no creo que fuera una mujer así bien saludable, bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque si esta mujer estaba teniendo estos problemas, no eran problemas que tenía por 5 días o por una semana, o que tenía un mes con este problema y como quiera no afecta tanto, sino que ya eran 12 años, 12 largos años con este problema. Por eso le digo que yo a esta mujer, cuando la visualizo, cuando logro mirar cómo estaba aquella mujer, la logro mirar como una mujer ya débil, una mujer que batallaba quizás aún para caminar, una mujer que tenía posiblemente, como le digo, algunas enfermedades aparte de esto como consecuencia del flujo de sangre. Lo primero que comienza a brotar en una persona cuando comienza a perder mucha sangre es la anemia. Y de ahí comienzan a complicarse otras situaciones, la debilidad, mareos y un montón de problemas que comienzan a surgir como resultado de ese tipo de enfermedades. Ahora, esta mujer con tanto tiempo que padecía, imagínesela usted cómo estaría. Yo creo que no estaba como ninguna de las mujeres que hay aquí. Yo creo que estaba mucho peor que cualquiera de las mujeres que están aquí. Es decir, yo creo que si usted solamente miraba su condición, lograba detectar que aquella mujer tenía un problema, que aquella mujer tenía una enfermedad, que aquella mujer tenía una situación que estaba pasando. ¿Por qué razón? Porque creo que aquel problema de 12 años se manifestaba completamente en todo lo que era su cuerpo, su físico. Y le digo que creo que en este lugar posiblemente no haya ni una mujer como estaba aquella mujer, en su apariencia, en su presentación y al mismo tiempo en su tremenda necesidad. Ya estaba cansada, ya estaba desahuciada, ya había corrido de médico a médico y no había encontrado respuesta para su problema. Antes le iba peor, pero un día oyó hablar de Jesús de Nazaret. Ese día que oyó hablar de Jesús de Nazaret, creo que ese día hizo la diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra que ella oyó hablar de Jesús, y cuando oyó hablar de Jesús, escuchó que aquel hombre, que aquel profeta, que aquel hombre sanaba a los enfermos, que aquel hombre tenía tal poder, que en aquel hombre habitaba tal espíritu, tal deidad, que esta mujer dijo para sí misma: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, si tan solo tocare el borde de su manto. Esta mujer no solamente entendió que Jesús era un personaje especial, no solamente entendió que era un profeta, no solamente entendió que era alguien ungido de Dios, no, ella entendió que allí estaba prácticamente
el ungido del Señor, el que tenía la unción al grado que hasta por el borde de sus vestidos se derramaba la unción. Estaba mirando que estaba delante de alguien superior a los profetas, alguien que tan solo si tocare el borde del manto del Señor, es decir, se daba cuenta que aquel hombre que estaba allí no era cualquier hombre. Aquel hombre era el mismo Rey de los cielos manifestándose a esta tierra, viniendo a cumplir la palabra, la profecía, a dar sanidad al enfermo, a dar restauración al que estaba perdido, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces yo veo a esta mujer y la veo cómo se va día con día descomponiendo, va perdiendo fuerza, va perdiendo aliento. Y así mismo, mis hermanos, como esta mujer uno la puede ver, hay veces que hay problemas que le afectan al hombre, que le afectan a la congregación, que le afectan a la mujer, que le afectan al hombre en general, me refiero. Porque cuando hay problemas, hermanos, que están como quitándonos la fortaleza, que están ahí aguijoneándonos, y hay veces que uno busca la solución por un lado y por otro lado y por otro lado, y parece que no encuentra solución. Pero muchas veces el Señor permite que uno busque y escarbe por diferentes lugares para que no encuentre, y para que uno se dé cuenta que hay uno que no falla, que hay uno que siempre estará dispuesto a ayudarnos, a sacarnos adelante, que hay uno que dice yo sí puedo cuando todos dicen yo no puedo, que hay uno que dice y yo sí puedo hacer lo imposible cuando los hombres ya no pueden hacerlo. ¿Sí comprendemos? Quiero que veamos algo muy precioso, y quiero que veamos esta mujer simbólicamente, y que la comparemos y la asimilemos con lo que es la iglesia del Señor. Porque una mujer en la Escritura comúnmente simboliza en muchos pasajes a la iglesia de Cristo. La iglesia es simbólicamente identificada por una mujer. La iglesia de Cristo, y le hablo de iglesia en general y le hablo de iglesia como personas. Nosotros muchas veces permitimos que muchas situaciones que pasamos nos vayan quitando la fuerza espiritual. Es decir, esta mujer tenía un flujo de sangre. Dice la palabra que la vida del hombre está en la sangre. Cuando va perdiendo la sangre, va perdiendo la vida, va perdiendo la fortaleza, va perdiendo la capacidad física que tiene. Cuando el hombre espiritualmente tiene un problema, cuando comienza a perder la vida de Dios, cuando comienza a perder la fortaleza de Dios, cuando comienza a perder el ánimo del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestro caminar hay ocasiones que por los problemas, que por las situaciones que pasan a nuestro alrededor, que por las cosas que miramos, comenzamos a mirar aquello y nos afecta, y comenzamos a perder el ánimo, el sentir de buscar a Dios, el deseo de agradar a Dios, de consagrarnos, de limpiarnos, de seguir firmes en el camino del Señor? Hay veces que uno se desanima y parece que comienza a pensar como que no vale la pena seguir adelante, y comienza a mirarse la diferencia en aquella persona, y ya no viene a la iglesia a adorar al Señor como al principio, ya no viene a cantarle y a glorificarle. Ahora muchas veces viene y ya nomás a estar criticando, a mirar que puede mirar por ahí mal o que puede mirar por el otro lado. Una persona que comienza a mirar solamente lo negativo y ya no mira lo positivo en la iglesia es una persona que tiene un problema, es una persona que tiene un flujo de sangre. Y aunque esté escuchando la palabra de Dios, y aunque esté alimentándose aparentemente, esa persona siempre va decayendo más y deteriorándose más, porque tiene aquel problema, tiene un flujo de sangre, tiene una situación que le está haciendo perder la fortaleza. Hermanos, no es nada más el venir y decir que venimos a recibir algo, sino que es importante no perder lo que recibimos. Es decir, de nada sirve que usted reciba algo especial en esta noche y se salga de aquí y apenas va saliendo por la calle y ya perdió la bendición que el Señor le dio. No es que seamos, hermano, como una coladerita que va solamente ahí, le están echando a aquella cubeta, aquella vasija, pero va tirando todo el agua. ¿De qué le sirve querer llenar un recipiente, una
una vasija, si aquella vasija está con huecos, no retiene el agua, no retiene la bendición, por más que le eche, va a estar tirando todo lo que le echa. Apenas la llenó y ya está vacía de vuelta. Apenas le animó y ya está necesitado de vuelta. Es que necesitamos que esos huecos, que esas cosas, el Señor venga y ponga de su poder, de su palabra, de su presencia, y nos selle esas áreas, para que lo que recibamos lo retengamos, para que lo que recibimos se quede acá adentro, para que no seamos oidores olvidadizos, para que retengamos la bendición. Hermanos, si nosotros retuviéramos la bendición que recibimos día con día, y yo le digo una cosa, estaríamos fuertes espiritualmente, estaríamos bien crecidos, bien fortalecidos. Por poquita bendición que recibiera, si fuera una palabra solamente que se llevara en esta noche, y otra el día de mañana, y otra el día que sigue, hermano, en un par de meses usted sería un tremendo cristiano súper espiritual. Pero la mayoría de las cosas que recibimos parece que la perdemos en el caminar, y es por un problema, es por un flujo, es por una situación que tenemos, y el Señor quiere ayudarnos a superar ese flujo. Ese flujo puede ser un problema en la familia, puede ser un problema con los hijos, puede ser un problema con la esposa, y acá usted se goza y reciba, pero apenas va saliendo y ya tiene un pleito ahí con la esposa, con el esposo, ya va perdiendo la bendición. Puede ser que acá se goza, apenas va saliendo y ya tiene un problema ahí con los hijos, va perdiendo la bendición. De nada le sirvió la bendición que recibió acá. Pero si usted viene y le sella esos huecos a su corazón, a su vida, usted va a salir y no va a haber quien le arrebate la bendición que recibió. Ni esposo, ni esposa, ni problema, ni necesidad, ni angustia, nadie ni nada le va a poder quitar, arrebatar la bendición que el Señor le da cuando usted está en este lugar. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Vea cómo dice la palabra. El verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Había gastado todo lo que tenía, había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Sabe cuáles son esos médicos de los que el Señor me mostraba cómo esta mujer estaba batallando y sufriendo? Esta mujer iba a los médicos y no encontraba nada. Había sufrido mucho de muchos médicos, había buscado la ayuda en los médicos y no había resolvido su problema, no había recibido nada. Los médicos podríamos identificarlos como los esfuerzos humanos. Uno tiene un problema, uno tiene una necesidad, uno tiene una situación, y hay veces que a lo primero que se basa, de lo primero que se agarra, es de los esfuerzos humanos. Lo que yo puedo hacer, mis esfuerzos humanos para superar el problema, para vencer el problema, para quitar el problema. Los esfuerzos humanos, hay veces que en vez de darnos la solución para el problema, hay veces que nos hacen sentir desilusionados, porque tiene el problema la persona, y después de que tiene el problema, al no mirar solución, después de que se esfuerza, después de que lucha, después de que trata, y al no mirar solución, al no mirar mejoría, hay veces que se siente defraudado y dice: yo no puedo, ¿para qué seguir? ¿Para qué hacer la lucha? Es en vano, no hay sentido, no hay fruto, no hay solución, ya estoy perdida, estoy acabada, no va a cambiar este hombre, no va a cambiar esta mujer, mis hijos nunca se van a convertir, nunca voy a sanar. Se comienza a desilusionar porque se ha esforzado, porque ha hecho lo humano, ha hecho todos los esfuerzos humanos para poder acabar con su problema. No es malo usar los esfuerzos humanos para acabar con los problemas, pero sí quiero decirte, mi hermano, los esfuerzos humanos te pueden desilusionar.
Es decir, hay gente que se esfuerza tanto humanamente para lograr algo, aún para lograr un propio cambio dentro de su vida, dentro de su caminar, y al no lograr aquel cambio, hay veces que se siente defraudado de sí mismo, desilusionado. Pero quiero decirte, mi hermano, cuando los esfuerzos humanos no son suficientes y te defraudan y no alcanzas a lograr nada, todavía hay un Cristo glorioso en su trono que puede hacer los cambios. Cuando tus esfuerzos humanos no han alcanzado nada para ti, cuando no has logrado nada a través de esfuerzos humanos, todavía queda el Señor, todavía está el Señor. El Señor está encima de los esfuerzos humanos. Hay veces que el Señor permite que vayamos y usemos los esfuerzos humanos, nos esforcemos, los recursos humanos, lo que tenemos al alcance, y al no mirarnos con ayuda y al mirarnos decepcionados, defraudados, que podamos levantar nuestra cabeza. Y el Señor nos dice: hijo, donde está el límite del hombre, ahí comienza aquel sin límite de Dios. Donde el hombre llega a toparse con un límite, el Dios Altísimo comienza a decirle al hombre: lo que para ti es imposible, para mí es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa noche. Oiga lo que dice la palabra. Verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Había sufrido mucho de muchos médicos. Hay veces que sufrimos, que nos esforzamos, que luchamos, que batallamos y no podemos lograr nada. Y antes parece que la cosa empeora. Y dice que se había gastado todo lo que tenía. Los médicos no solamente que no pueden ayudarle a uno muchas veces, sino que aparte de eso le quitan el dinero. No solamente es el problema de que usted puede ir con el médico y se puede topar con la triste realidad de que el médico no pudo hacer nada por usted, sino aparte de eso se encuentra con que se quedó en la calle, con que ya no tiene recursos humanos, con que se le fue todo el dinero. Los esfuerzos personales, los esfuerzos humanos, no solamente que muchas veces no logran sacarlo a uno del problema, no solamente que muchas veces lo hacen a uno sentir defraudado y fracasado, sino que aparte de eso le quitan a uno todo lo que tenía. Es decir, le quitan a uno en veces el gozo, la alegría, le quitan a uno la fortaleza, hasta la fe, lo dejan a uno en bancarrota. Anda uno, hermanos, ahí con el esfuerzo propio, queriendo vencer, queriendo esforzarse, lo cansan, lo fatigan, sale fatigado, sale decepcionado, en veces termina sin fe, perdió la fe. ¿Por qué perdió la fe? Perdió la fe porque la fe la puso en los esfuerzos humanos. Y aquí quiero comenzar a centrarme en el tema. Perdió la fe porque gastó todo lo que tenía. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nosotros en el Señor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos fortaleza de Dios. Pero ¿sabe qué? Debemos de tener cuidado, porque hay veces que podemos correr el riesgo de gastar lo que tenemos en los médicos, es decir, de gastar lo que tenemos en los esfuerzos humanos. Es decir, hay una preocupación de que el pueblo de Dios esté gastando su fe en los esfuerzos humanos, es decir, esté queriendo hacer algo y tenga fe de que algo va a suceder, pero la fe que tiene no la está poniendo en el Dios de los cielos, la está poniendo en sus esfuerzos, en su capacidad. Está diciendo: hoy me voy a esforzar y yo sé que voy a mirar la diferencia. Está creyendo, pero su fe la está poniendo en un recurso humano, en un esfuerzo humano. Su gozo lo está haciendo con gozo aquello, pero al no mirar fruto está gastando su gozo. Hay gente que termina perdiendo la fe, perdiendo el gozo, perdiendo la fortaleza, lo pierde todo porque se basó a los médicos, porque fue a los médicos, es decir, porque puso su fe en los recursos humanos. Hermano, hermana, no pongas tu fe en lo que tú puedes hacer, pon tu fe en lo que el Dios de los cielos puede hacer. No pongas tu fe en lo que tú puedes lograr, pon tu fe en lo que el Señor puede lograr en tu vida. No es lo que tú haces, es lo que Dios hace. Te puedes gastar tu fe, te puedes gastar la fe en recursos humanos.
¿Cómo está esto, hermano? ¿Que puedo gastar la fe en recursos humanos? Sí, hermano. Si usted comienza a querer vencer los problemas porque usted sabe y usted puede y usted es fuerte, y comienza a poner su fe en usted, en creer de que usted puede. En el mundo le dice por ahí la psicología: pon tu fe en ti, tú puedes, tú sabes, tú eres fuerte, tú eres capaz, tienes que saber que tú. No, mis hermanos, en el Señor nunca crea que usted, porque se va a sentir desilusionado al final. Usted no puede nada, pero puede decir como Pablo: yo no puedo nada, pero todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y yo no puedo nada, pero todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y yo no sé hacer nada, pero mi Señor lo puede, pero mi Señor sí sabe. Yo estoy limitado, pero mi Señor no está limitado. Cuando uno pone su fe en los recursos humanos, corre el riesgo de perderlo todo y de no ganar nada y de no encontrar solución. Por eso tengamos cuidado. Hay veces que hay problemas y mira a la mujer al esposo y lo mira ahí todo mal, y que no quiere nada con el Señor y que no se quiere convertir, y ahí comienza de repente a decir: Señor, ¿cómo quiero que lo sanes o que lo salves o que lo conviertas? Y de repente mira que no se salva ni se convierte, antes empeora. Y hay veces que la mujer comienza a desanimarse, a debilitarse, a decir: no va a pasar nada. ¿Qué está pasando? Estás poniendo tu fe en lo que tus ojos están mirando. Estás poniendo tu fe en lo que tus ojos están observando, y tu fe no debe de estar puesta en lo que tus ojos miran, sino en lo que la palabra de Dios te dice. No importa lo que tus ojos miren, si Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, debes de creerle a la palabra, no a lo que te dice tus ojos, no a lo que te dice tu razonamiento. Hay que creerle al Señor. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Vea lo que dice el verso 27. Quiero adelantarme un poquito para llegar al centro del mensaje. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Oiga qué maravilloso. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué maravilloso. Hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva, queda sana, queda libre de tu azote. La fe de aquella mujer fue aquella medicina, fue aquel triunfo, fue el medio por el que el Señor usó, por el que el Señor obró para sanar a esta mujer. Imagínense esta mujer con 12 años de problema de flujo de sangre, toda temblorosa, toda temerosa. Va por detrás abriéndose paso, extiende su mano y toca el manto del Señor. Y el Señor se queda paralizado diciendo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pero ¿cómo que quién te tocó, Señor? Si es un montón de gente el que te aprieta y tú preguntas: ¿quién me tocó? Sí, pero es que alguien me tocó distinto. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó no pensando en lo que tenía, sino en lo que yo tenía. Es decir, alguien se acercó a mí, no mirándose a sí mismo, no mirando su problema, sino mirando mi poder. Es decir, aquella mujer no se acercó al Señor diciendo: es tan grande mi problema, ya fracasaron 12 médicos o no sé cuántos médicos en 12 años, y ya fracasaron, de seguro no va a pasar nada, pero a ver qué pasa. No, esta mujer se acercó diciendo: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, yo seré sana de ese azote. Quiere decir que en aquella mujer había fe, pero era una fe especial. No era fe en lo que ella
ella miraba, en lo que ella padecía. Tampoco era fe en lo que los médicos le habían dicho. No era la fe en el fracaso de los médicos. Era la fe en el triunfador de triunfadores, en el Cristo de la gloria. Era la fe en el que podía hacer una realidad en aquella mujer de que recibiera una sanidad. Era la fe en algo real, en alguien real. Aleluya. No sé si me comprenda, pero muchas veces para recibir nos estorba que nuestra fe está en lo que miramos, está en lo que palpamos, está en lo que nos rodea. La fe no debe de estar en lo que se mueve en nuestros medios, ni siquiera en lo que sentimos. ¿Qué piensa usted que le diría el enemigo a aquella mujer? Mujer, pero si tú tienes tanto problema, ¿cómo crees que con tocar el borde del manto del Señor te vas a hacer sana? ¿Cómo crees que vas a ser sana? Pero aquella mujer creyó en su corazón, no en el grande problema que ella tenía, sino en el grande poder que el Señor tenía. Nuestro mayor problema es enfocarnos en nuestros problemas y no enfocarnos en el poder de Dios. Cuando uno se enfoca en su problema, uno no recibe nada. Aun cuando se acerca al Señor, hay veces que se acerca al Señor solamente para hablar de su gran problema. El Señor dice: hijo, hija, yo ya conozco tu problema, ya conozco tu necesidad. Es más, ni me hables de tu problema, mejor quiero que me hables de mi poder, de mi grandeza, de mi realidad, de lo que yo soy, del poder que tengo para sanarte. Quiero que me mires a mí, dice el Señor. No mires lo que tienes, no pongas tu fe en ti. Pon tu fe en mí, en lo que yo soy, en lo que yo tengo, en lo que yo hago. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho sana. Por la fe has recibido sanidad. La fe es algo precioso. La fe es algo especial. Y meditando en esto, meditaba en algo precioso y especial, de dos cosas que nos confunden. Hay dos cosas: una es nuestra realidad en la que vivimos, y la otra es la verdad de las cosas. ¿A qué me refiero? Quiero explicarle esto. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la realidad en la que nos encontramos y la verdad que tenemos? La verdad que tenemos es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad, dijo el Señor. Mi palabra es verdad. Pero también tenemos una realidad, y hay veces que la verdad y la realidad se confrontan dentro de nosotros. Hermano, ¿de qué habla? Cuando le hablo de la verdad, le hablo de la palabra de Dios que tenemos en nosotros, porque esa es la verdad más grande que podemos conocer. No hay otra verdad fuera de esa. Pero también hay una realidad dentro de nosotros. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos problemas. La realidad es que tenemos enfermedades. La realidad es que estamos con situaciones difíciles. Y hay veces que esas dos cosas se confrontan dentro de nosotros, y miramos por un lado que la palabra de Dios dice una cosa, pero por otro lado miramos que la realidad es que estamos enfermos, es que tenemos problemas, es que estamos atravesando por situaciones y no hayamos qué hacer, porque el enemigo le dice a uno: mira la realidad. No estés pensando, ni digas, ni creas que por fe y que la palabra y que Dios. Mira tu realidad. Tu realidad es que estás enfermo. Tu realidad es que tienes problemas. Tu realidad es que te encuentras necesitado, enfermo, débil. Mira cómo estás. Esa es tu realidad. Y el enemigo quiere que uno viva por realidades, por la realidad en la que uno se encuentra. Pero hay algo más grande que la realidad en la que uno se encuentra, y esa cosa que es más grande es la verdad de Dios. Es decir, la realidad puede ser que uno esté enfermo, pero la verdad es que por sus llagas fuimos curados. Aunque sea una realidad que estamos enfermos, más grande que la verdad, más grande que la realidad es la verdad de Dios. Es la verdad de la palabra de Dios, más grande que la realidad. Entonces entendamos que muchas veces nosotros ponemos nuestra fe en nuestra realidad. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo veo las cosas a mi alrededor? Y como veo todo, cómo me siento, esa es la realidad para mí.
Y como es algo real, entonces yo digo, esta es la realidad y ni modo, así tengo que vivir. No, mi hermanito, el Señor vino con su poder y con su palabra para cambiar con su verdad nuestra triste realidad. Nuestras tristes realidades cambian cuando las confrontamos con el poder de la verdad de Dios. La realidad del hombre es que no sirve, es que sufre, es que batalla, es que no puede, es que está limitado. Esa es la realidad del hombre. La realidad del hombre es que ha intentado y ha fracasado, es que ha querido y no ha podido, es que ha buscado y no ha encontrado. Esa es la realidad del hombre. Pedro en una ocasión estaba en su triste realidad. La triste realidad de Pedro era que estaba pescando toda la noche y no encontraba nada de pescados. Pero de repente llega el Señor y le dice: Pedro, deja subirme en tu barca. Pues súbete, Señor. Pedro, ponga mar adentro. Pues le doy entonces, Señor. Pedro, tira tus redes a este lado. Señor, pero si toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos encontrado nada. No hay nada, no hay bendición, no hay pescados, no hay peces. Y el Señor le dice: tú tírala. Bueno, pues en tu palabra la tiraré. ¿Cuál era la realidad de Pedro? La realidad de Pedro es que había buscado y no había encontrado. Había tirado redes y no había pescado. No encontraba nada. Eso era la realidad. Pero la verdad del Señor está en su palabra. Y Pedro dijo: bueno, aunque la realidad es que no hay peces, y yo echaré las redes en tu verdad, en tu palabra. Y cuando echó las redes, vino a atrapar cantidad de peces, vino a atrapar bendiciones, vino a capturar las bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe, es necesario que la tenga en la verdad de Dios, no en la realidad de uno. La realidad de uno, le repito, lo va a desanimar a uno. La realidad de uno lo va a confundir a uno. La realidad de uno lo va a ahogar a uno, lo va a hundir a uno. Porque uno va a decir: es que esta es mi triste realidad. Así vivo y así tengo que vivir. Así soy y no puedo cambiar. Así camino y no puedo mejorar. Ya no puedo hacer nada. Ya intenté, ya traté, ya me esforcé, ya luché. Recursos humanos, médicos que te han decepcionado. Pero dice el Señor: has vivido por tu realidad y en tu realidad y en tu mundo. Pero ahora te falta dar una miradita al reino de los cielos y mirar la verdad de Cristo, mirar la verdad de Dios. Confronta la realidad que puedes tener con la verdad de Dios. La verdad de Dios cambia la tristeza de la realidad, cambia tu triste realidad en una gloriosa realidad que sea de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me comprende? Muchas veces nuestra realidad no va de acuerdo a la verdad de Dios. Dios dice que debemos de vivir siempre gozosos. Y hay veces que andamos ahí todo tristes. ¿Y por qué andamos tristes? Porque decimos: hermano, es que mire mi realidad es esta. Dice el Señor: hay una fe que puede cambiar tu realidad. Hay una fe preciosa que cambió la realidad de esta mujer. La realidad de esta mujer es que había fracasado, no había encontrado solución, no había salud para ella, porque los médicos ya la habían desahuciado, ya no tenía dinero ni siquiera para buscar otro médico más. Esa era la realidad de ella. Tenía flujo de sangre y solo le esperaba el morir. Esa era su realidad. Pero la verdad de Dios es que Él vino para sanar y libertar a los enfermos. Él vino para dar las buenas nuevas a los oprimidos. Él vino para cambiar lo que yo llamo mi realidad. Él vino para entrar en mi mundo. Y yo no podía entrar al mundo de Dios. Dios tuvo que entrar en mi mundo. ¿Sí me comprende? Yo no podía encontrar una paz, una respuesta, una solución a mis problemas, porque vivía en mi mundo, en mi realidad. Pero el día que vino el Señor a mi mundo, yo no puedo ir a su mundo. Yo no podía ir al cielo, pero como yo no podía ir, Él vino del cielo a mi mundo, entró en mi mundo. Y cuando Él entra, la realidad cambia. Lo que tú pensabas que era real ya no es real. Pensabas que la enfermedad era realidad y ya no es real. Ahora lo real es que Cristo vive, es que Cristo sana, es que Cristo salva, es que Cristo liberta. Esa es la realidad gloriosa de la palabra de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Estamos comprendiendo. Quiere decir que si usted se encierra en su mundo va a estar lleno de realidades, pero no de verdades. ¿Cuántas realidades tenemos? Pero ¿cuántas verdades tenemos en nuestras vidas? ¿Por qué vivimos? ¿Por la realidad
o por la verdad. Hermano, ¿que no es lo mismo? No, es completamente diferente. La realidad son tus fracasos. La realidad son tus problemas. La realidad es lo que tú no puedes cambiar. La realidad es el mundo en el que tú vives. Es tu limitación. La realidad es todo aquello con lo que batallas, que ya no aguantas. La realidad es a lo que te enfrentas día con día. Es real. No podemos decir que no es real. No podemos ignorarlo y decir no es real. No, sí es real. Sí es real. El punto de creer en el Señor no es de pensar que los problemas no son reales. No, sí son reales, ahí están. Batallamos con ellos cada día. Las enfermedades que va al médico el hermano o la hermana y le diagnostican que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene esto, que tiene lo otro. Es verdad, no podemos decir que no es verdad. Sí es verdad. Es decir, es una realidad, mejor dicho, que tiene aquello, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque si Cristo dice que tú eres sano, no es verdad que estás enfermo. Pero me siento enfermo, esa es mi realidad. Es que Cristo quiere cambiar tu realidad. En la sanidad se manifiesta la verdad del Señor y derrumba la realidad que tenías. En la sanidad el poder de Dios. En la fe, por la fe. Por eso el Señor le dijo a esta mujer: vete en paz, porque tu fe te ha salvado. Vete en paz, hija mía, tu fe te ha salvado. Por eso le digo, ¿en qué vivimos? ¿En un mundo lleno de realidades o en un mundo lleno de verdades? Si usted vive en un mundo lleno de realidades, va a comenzar a decir: oh sí, este es el problema, esta es la realidad. Mi hijo, mi esposo, mi problema, mi situación, va a vivir en sus realidades. Pero si usted vive en un mundo lleno de verdades, usted va a decir: es cierto, no ignoro la realidad, pero la verdad es más poderosa que la realidad. Es decir, la verdad cambia la realidad. La verdad trae de rodillas a la realidad que no está en la voluntad de la verdad. El Señor quiere que vivamos en la verdad. Por eso dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Te libertará de problemas, te libertará de angustias, te libertará de enfermedades, te libertará de todo lo que tienes. La verdad te libertará. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero cómo? Es que la verdad derrumba la realidad. Mi realidad es lo que yo tengo, lo que yo vivo, lo que yo paso. Pero la verdad supera a la realidad. La fe genuina, la fe que derrumba montañas, la fe que sana, la fe que salva, la fe que transforma, no es la fe en una realidad, sino la fe en una verdad. Es decir, la realidad puede ser otra. La realidad puede ser que miras un montón de problemas a tu alrededor. La realidad es que aquella mujer estaba enferma, pero la verdad es que ahí estaba el sanador. La verdad es que ahí estaba el que podía tocarla, y si ella tan solo tocaba el borde de su manto, podía ser sana. Entonces, cuando uno vive solamente en su realidad, uno se ahoga, uno se deprime, uno se debilita, uno se cansa. Pero cuando vive en la verdad del Señor, uno reposa, uno se fortalece, uno se anima, uno se alienta, porque no estás viviendo por lo que miras, sino por lo que has creído en la poderosa palabra de Dios. Es más verdadera la verdad que la realidad que te rodea. Que la realidad que te rodea. No dejes que la realidad te tumbe. Agárrate de la verdad de Dios. La mayoría de la gente vive por realidades y no por verdades. Vive aceptando sus realidades y no acepta la verdad de Dios. Acepta más su realidad que la verdad de Dios. Se complace, se agarra más, se apega más a la realidad que a la verdad de Dios. Porque la realidad la puede tocar, la puede palpar, la puede sentir. Y la verdad solamente la tiene que creer. No puede palparla, ni sentirla, ni experimentarla de esas maneras. Tiene que creerla por fe y gozársela por fe y recibirla por fe. Y es más difícil en ese sentido. Pero por eso es importante que si nosotros descubrimos la fe, entendamos que la fe no debe de estar en lo que yo soy o en lo que yo puedo, en lo que tú tienes o en lo que tú puedes. Porque eso solamente te va a traer una fe en la realidad. Y cuando no veas respuesta te vas a hundir, porque estás en tu realidad. Pero si puedes mirar más allá de tu realidad,
vas a alcanzar a mirar la verdad de Dios, que alumbra como una antorcha encendida en el lugar oscuro. Si estás batallando con tus realidades, comienza a mirar a la verdad del Señor, y el Señor te va a decir como a esta mujer: vete en paz, hija, porque tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema es que nos hace falta poner la fe, la confianza en lo que Cristo es, no en lo que nosotros tenemos o somos. Esta mujer mucho tiempo caminó buscando la ayuda de los médicos, los recursos humanos, lo que yo puedo, lo que yo alcanzo y lo que yo logro, la realidad de las cosas, siendo lógico. Para buscar al Señor muchas veces tiene que dejar a un lado la lógica. Tiene que hacer a un lado la lógica. Hermano, pero tiene que hacer uno lógico. Obvio, no, mis hermanos, no es lógico que el Señor le diga a Moisés: abre el mar y camina y pasa en seco. Eso no es lógico. Eso no es algo que va a decir es lógico. No, mis hermanos, verá que le diga el Señor de repente a Elías: haz que descienda fuego del cielo, o que se pare el sol a Josué. Eso no es lógico. Está fuera de la lógica del hombre. Por eso la palabra del Señor no está al alcance de este mundo, porque no es algo lógico. Es algo que se tiene que creer por fe, se tiene que recibir por fe, y te lo tienes que gozar por fe. Para que mires la mano de Dios en tu vida, tienes que creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero hay muy poca gente que le cree a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios pero vive en su realidad, y hay poca gente que cree en Dios y vive en la verdad de Dios. La gente que vive en la verdad de Dios vive parada en la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Pedro dice que estaba en el mar, y dice la palabra que estaban anegándose, hundiéndose en la tormenta, y el Señor va caminando sobre las olas del mar, y de repente lo miran los discípulos y dicen: un fantasma, un fantasma. Ellos estaban mirando una ilusión, pensaban que era un fantasma, pero era el Señor. Y el Señor les grita y les dice: tengan ánimo, tengan paz, yo soy. Y Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que vaya a ti caminando sobre las aguas. Oiga, qué tremendo. El Señor le dijo a Pedro: ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Salió y comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando iba caminando sobre las aguas, de repente dice que quitó su mirada del Señor y la comenzó a poner en las olas que le pegaban, el viento que soplaba. Ya no miró la verdad del Señor. La verdad del Señor era: Pedro, ven. Pedro, sal de tu barca y ven a mí. ¿Quieres venir a mí? Pues ven. Ahí salió Pedro parado en la verdad, pero de repente se olvidó de la verdad y miró la realidad. El diablo lo despertó, le dijo: mira, quita tu mirada de la verdad, mira la realidad, estás en el agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo crees que un ser humano puede caminar en el agua? No es lógico, te vas a hundir. Y comenzó a hundirse tal y como se lo dijo el enemigo, mirando las olas, el viento. ¿Pero por qué? Porque quitó su mirada de la verdad. Ya había caminado un trayecto en el agua, pero quitó su mirada de allá y comenzó a poner en la realidad. Hay veces que venimos acá, por eso le decía: no basta con recibir algo, hay que retenerlo. Y para retenerlo hay que creer en la verdad del Señor, porque vas a venir acá y vas a recibir la palabra y vas a comenzar a caminar con ánimo, pero vas a salir allá afuera y el diablo te va a decir: mira la realidad, abre tus ojos. Ya no estás ahí en la iglesia, en lo que te dijeron, estás en la realidad. Mira, esta es la vida real. Hermano, más real que la vida que miras es la palabra de Dios. Más real que el problema que sientes es la palabra de Dios. Más real que lo que te agobia es la palabra de Dios. Más real de lo que se mueve a tu alrededor es la palabra de Dios. Si estamos comprendiendo. Entonces, ¿qué le dice el Señor a esta mujer? Le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer tuvo fe, pero no tuvo fe en un médico, porque ya le habían desahuciado y defraudado. Tuvo fe y no tuvo fe en sus recursos, porque ya no tenía ningunos. Tuvo fe, no tuvo fe en sí misma, porque nada había podido haber hecho por sí misma. Tuvo fe, pero su fe estuvo 100% en el Señor, al grado que ni permiso le pidió al Señor.
al grado que se metió entre la multitud y no fue como otros que le dijeron: Señor, si tú quieres puedes sanarme, Señor, ten misericordia y sáname o sana a mi hija. No, esta mujer fue más atrevida. Esta ni permiso pidió. Esta se metió, descubrió algo tan especial en el Señor, se centró mirándolo tanto a Él, se olvidó tanto de sí misma y lo miró tanto a Él, que solamente dijo: Señor, si te alcanzo a agarrar, aunque sea la orillita del vestido, con eso me basta. Voy a meterme con que alargue mi mano y te toque, con eso basta. Y se metió y se abrió paso y llegó hasta donde estaba el Señor y alargó la mano y tocó el borde del manto y sintió que salió poder del Señor. ¿Qué clase de fe es la que desprende virtud del Señor? No cualquier fe. Toda la gente creía en el Señor ahí, por eso andaban con Él y lo apretaban. Pero solamente había una fe que podía desarmar al Señor. Solamente había una fe que podía sanar aquella enfermedad. Solamente había una fe que podía pagar, quitar aquel flujo. Solamente había una fe, y esa fe no era la fe en algo terrenal o literal, sino en el glorioso poder del Salvador, del Rey, en el glorioso poder del Señor Jesús, descubriendo el poder que tiene Él y poniendo su fe en Él. Es cuando podía recibir, es cuando se podía gozar con aquello, descubriendo lo que el Señor tenía. ¿Sí me comprende? Esta mujer tuvo que olvidarse de su realidad y mirar la verdad más brillante que su realidad. Mientras tú mires más fuerte tu realidad que la verdad del Señor, vas a estar siendo consumido, vas a estar siendo destruido, debilitado, vas a estar como esta mujer. Hermanos, la realidad de nuestra vida, la realidad muchas veces nos exprime, nos estorba, nos deprime, nos quita el gozo, la paz, la alegría, la fortaleza, y nos hunde en desánimos y en depresiones. Esa es la realidad. Tantos problemas, tantas situaciones, de un lado y de otro, de la familia, de los esposos, de las esposas, por un lado y por otro, problemas en el trabajo, en lo económico. Y cuando tú comienzas a darle más lugar a tu realidad y está más fuerte tu realidad, la verdad del Señor va a estar débil y siempre va a prevalecer tu realidad, y te vas a estar hundiendo y ahogando en tu realidad. Tu realidad te va a ahogar. El único oxígeno que tenemos, la única barca que tenemos para navegar, es la verdad del Señor. La verdad. Siempre recuerda esto: ¿en qué vives? ¿En tu realidad o en tu verdad? ¿Tienes una verdad de Dios? La verdad de Dios es lo que Dios te dice en su palabra. Hermano, tengo problemas, esa es mi realidad, pero la verdad de Dios es que eres más que un vencedor. Hermano, pero tengo necesidades. La verdad de Dios es que Él suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él te dará abundantemente conforme a sus promesas, conforme a su palabra. Esa es la verdad de Dios. Es más fuerte, es más grande que la realidad del hombre. La realidad del hombre te va a hundir, tu realidad te va a deprimir, te va a debilitar. La verdad de Dios te va a fortalecer, te va a animar, te va a capacitar. Siempre que uno vive en su realidad, va muriendo día con día, porque tristemente la realidad del hombre siempre tiende a debilitarlo a uno. Es negativa, es inferior, pero la verdad de Dios es superior, es suprema y es gloriosa. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a cambiar en esta noche. Vamos a cambiar esas realidades por las verdades eternas de la palabra de Dios. Aquí hay mucha gente que ha venido con realidades. Hermano, yo vengo con una realidad. ¿Cuál es tu realidad? Vengo enfermo. Esa es tu realidad. Amén. Pero aquí hay una verdad más poderosa que tu realidad. Y la verdad es lo que Dios dice. Es la palabra de Dios. Dios dice que por su llaga has sido sanado. Si tú te agarras de la verdad de Dios, vas a prevalecer por encima de la enfermedad. Si tú te agarras de la verdad de Dios, vas a sobrepasar a la realidad de tu vida.
Quizás tengas tristeza, quizás depresión o desánimo por tanta lucha que hay. Pero quiero decirte, si esa es tu realidad, tienes que aprender a vivir en una verdad gloriosa. Una verdad, no te olvides que encima de tu realidad está una verdad suprema. Hay una verdad para cada realidad. Cada una de tus realidades pueden ser realidades dolorosas, pero para cada una de esas realidades dolorosas hay una verdad que te va a dar la sanidad. Hay una verdad que te va a dar la fortaleza. Hay una verdad que te va a dar el ánimo. La realidad la miras y la sientes y la palpas. La verdad solamente se puede creer. La verdad solamente se puede creer. Hay veces que queremos operar más en la realidad y nos va a hundir, mis hermanos. Si te has estado hundiendo en los problemas, si te has estado decayendo en los problemas, posiblemente sea porque has estado tomando en cuenta más la realidad de lo que estás pasando que la verdad de lo que te dice el Señor en su palabra. Y eso es el problema más grande que tienes. Por eso te sientes débil, porque estás mirando a la realidad. Estás mirando que vas caminando sobre las olas del mar, sobre las aguas, y no estás mirando la verdad que el Señor dice: yo te sostendré, aunque pases por las aguas no te anegarás, aunque por los ríos no te ahogarás, aunque por el fuego no te quemarás. Esa es la verdad de Dios, que pasarás por las aguas, pero no te vas a ahogar, ni por los ríos te vas a anegar, ni por el fuego te vas a quemar. Esa es la verdad de Dios. La realidad es que vas pasando por las aguas, sí, pero la verdad es más fuerte que la realidad. No podrás cambiar el hecho de que vayas pasando por las aguas, pero sí puedes cambiar el hecho de que vas sostenido por la palabra, de que la palabra es más grande que la realidad. La palabra es más grande que los ríos. La palabra es más grande que la enfermedad. La palabra es más grande que el fuego. La palabra es más grande que la prueba. La palabra es verdad. El Señor dijo: mi palabra es verdad. Mi palabra te sostendrá, dijo el Señor. Mi palabra te animará. Mi palabra te consolará, te confortará. Mi palabra te animará. Mi palabra es la medicina para ti, es la solución para ti. Mi palabra. No hay otra cosa más gloriosa, no hay otra cosa más preciosa que la verdad del Señor. Ya hagamos a un lado la realidad y confrontémosla con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Si estás sufriendo por tu realidad, mira la verdad de Dios en esta noche. Mira la verdad de Dios, y la verdad de Dios te va a dar reposo, te va a dar esperanza, te va a dar fortaleza, te va a dar ánimo.